Vamos a platicar. Esto es Boniloquio. Boniloquio. ¿Cuántas veces te has prometido algo a ti mismo y no te lo cumpliste? Creo que justo iniciando el año quiero hacer algo que me había estado prometiendo por los últimos meses, años inclusive, que era retomar de una manera más consistente y contundente este podcast o este intento de soliloquio, que al final de cuentas se basa de ahí todo, ¿no? De un soliloquio, de estas conversaciones que están internas dentro de mí, ¿no? Y me ha venido mucho esta pregunta a mi mente, ¿no? ¿Cuántas veces termino yo prometiéndome algo a mí mismo y no lo cumplo, ¿no? O sea, creo que mi palabra en general ha ido decayendo, en cuestiones de, pues, qué tanto respeto le tengo yo a todo esto, ¿no? Y creo que se viene muy ad hoc con esto del nuevo año y de empezar un nuevo año con los propósitos que nos hacemos al final del año. Y muchos de ellos ha sido, por ejemplo, ¿no? Todo esto de... Un ejemplo muy claro en mí es mi cuerpo. O sea, y creo que para muchas personas puede ser este un tema bastante primordial en nuestras vidas, ¿no? El cuerpo. Que cuántas veces nos hemos dicho, no tengo el cuerpo que quiero, o no estoy como quiero, o mil cosas. Pero de repente empezamos a vivir bajo una situación en donde el estrés, el llenarnos de muchas cosas, genera toda una situación en donde decimos, no tengo tiempo para cuidarme, no tengo tiempo para ir al doctor, no tengo tiempo para ir al gimnasio, no tengo tiempo para empezar, no tengo tiempo para nada, ¿no? Y esa es una de las cosas que más están en nuestra mente, o por lo menos en la mía. El no tengo tiempo, el no puedo, el hoy no es prioridad, pero es gracioso como en muchos momentos de mi vida me he preguntado, ¿cuándo voy a ser realmente la prioridad? Y no la prioridad de alguien, mi prioridad, ¿no? O sea, realmente algo que diga, esto me toca a mí entenderlo, me toca a mí hacerlo, me toca a mí voltearme y decirme, pues oye, esto te toca, hermano. No es algo que no te toque, que no sea para ti. Y este tipo de situaciones, no lo sé, de repente hay muchas cosas que se generan y generan cambios y generan, ¿no? Llega un momento en el cual a lo mejor en las propias conversaciones que podemos tener, decimos, sí, lo quiero, ya ya necesito moverme, ya necesito empezar, ya necesito dejar de hacerme tonto, ¿no? Ya de estarme jugando a mí mismo que no puedo, que son cosas que no se han podido, ¿no? Así un buen de situaciones. Entonces, creo que llega un momento en el cual no es un momento que llegue una inspiración arrasadora, ¿no? Y que te mueva y que te empuje y que te diga, ya empieza, ya muévelo, ¿no? Ya es todo lo que ya es todo lo que tienes que hacer, ¿no? Ya muévete. No, creo que más bien llega un momento en el cual dices, sí, ya, es momento. Creo que el hartazgo de esa situación fue primordialmente lo que me movió a mí a decirme, ya deja las excusas, porque tiempo nunca vas a tener, si lo vemos de ese estilo. Ya simplemente es un momento en el cual llega tanto el hartazgo que uno se tiene de repente que dice, ya, es momento de hacerlo. Creo que justo eso es algo que muchas veces, ¿no? A veces se siente antinatural poder incluso llegar a un punto de decirnos, oye, me tengo que cuidar, tengo que voltear a ver por mí, porque pues estamos acostumbrados, o por lo menos yo estaba acostumbrado a no voltearme a ver y no cuestionarme muchas cosas, ¿no? Porque creía que era muy egoísta, porque creía que eso me iba a hacer ver más mamón y muchas cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, pues quien vive hartado de todo eso soy yo, no los demás. A los demás, algunos cuantos les podrá preocupar tu salud, les podrá preocupar si estoy bien, si no estoy bien, pero quien vive todo ese conflicto y ese caos mental soy yo. Y a veces yo creía que la disciplina era lo que pues, realmente era para gente tonta, gente que no podía hacer las cosas por fuerza de voluntad. Y en algún momento yo me di cuenta, oye, pues es que tú no puedes hacer las cosas por fuerza de voluntad, porque siempre hay pretextos.
Siempre hay algo que te está diciendo, pues no está bien lo que quieres hacer. Siempre hay un pretexto para no esforzarte. Siempre hay un momento en el cual dices, no tengo tiempo, ¿no? Tengo la agenda llena, tengo 1000 pendientes. Pero pues los pendientes siempre van a estar. Y la disciplina me di cuenta que era algo incómodo, que debía de dar inicio a todo este tipo de cosas, ¿no? Y cambiar todo un lapso de lo hago porque tengo ganas a un lo hago porque decidí hacerlo. Y creo que aquí es un tema, un concepto que para mí es clave, ¿no? Respetarte es hacerte caso incluso cuando no tienes ganas. Y lo cambio en un tema, ¿no? Porque en algunos momentos lo he escuchado esta frase con el tema de la disciplina. Pero yo he decidido voltearlo más a un tema de el respeto conmigo mismo. Porque nadie te va a respetar si tú no te respetas. Nadie te va a decir si estás bien o estás mal. Nadie lo va a hacer. Solamente pues nos toca a nosotros respetarnos y decidir ya movernos. Creo que es eso, ¿no? Y es algo clave. Yo decidí moverme más por el respeto a no hacerlo. Un proceso que de repente, pues, no es un tema de que, ay, adhiérete al proceso y ama el proceso, ¿no? Porque en muchos momentos me he encontrado esa parte, ¿no? De, pues, oye, necesitas hacer esto, pero pues lo haces por el proceso, ¿no? O sea, enamórate del proceso, que te guste el proceso, pero pues no funciona, o sea, no funciona conmigo, ¿no? Y de repente es muy complicado realmente ponerme a pensar y más conmigo que me siento de repente muy ansioso en querer los resultados ya, de querer que las cosas pasen ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente es entender que no nada más por decidir cambiar, ya vas a cambiar. Eso sería una falacia bastante grande. Y no realmente pues por querer cambiar vas a cambiar. Toca movernos, ¿no? O sea, toca no solo comerte la uva en el fin de año, sino que cuando empiece el día siguiente ya estés empezando a moverte para poder conseguir algo, ¿no? Y a lo mejor no es moverte de una manera fuerte o de 0 a 100, ¿no? Es pues moverte poco a poco, ¿no? Ir cambiando. De repente yo tenía un momento en el cual yo negociaba conmigo y tenía un amigo, ¿no? Que se dedica a ser entrenador personal. Y yo sabía que lo hacía. Y al saber que lo hacía, pues mi primer movimiento fue mandar un mensaje y quedarme de ver con él, ¿no? Me acuerdo mucho ese día que nos vimos, estábamos en un café y yo le dije a él, oye, estoy harto. Estoy harto de cómo me veo, estoy harto de mi físico, estoy harto de sentirme fatigado cada vez que quiero subir las escaleras y que quiero llegar a mi departamento. Estoy harto, ¿no? Ya me cansé de verme al espejo y de lastimarme. Y creo que abrirme de esta forma con él me ayuda a entender que van a haber personas que te van a acompañar y, y que a lo mejor cuando no puedes hacerlo solo necesitas que alguien te esté acompañando, ¿no? Y en este momento yo decidí que él fuera quien me estuviera acompañando y quien me guiara, porque pues yo no sé muchas cosas. Podría estar negociando, ¿no? Pero pues al final de cuentas era algo que yo tenía que decidir, era ya el voltear y decir, oye, deja que él te acompañe. Fue una decisión consciente. Negociar ya no era opción. De negociar conmigo, de decirme eso, ya no era opción, ¿no? Al inicio me acuerdo que era bastante torpe, ¿no? Fue muy torpe empezar, fue muy torpe empezar a hacerme tiempo. A veces no me daba tiempo, a veces solamente tenía que ir 1 hora, hora y media. Y a veces era torpe en los ejercicios. A veces ni siquiera veía realmente que algo cambiara. Los primeros días son fatales porque te duele todo el cuerpo, ¿no? Afortunadamente hay algo en mí que me dice que ese dolor se siente bien. Ese dolor es como el tangible de estás saliendo de tu zona de confort y te estás manejando a hacer algo diferente. Porque he tenido en mente todo este tiempo que el resultado a lo mejor no va a llegar en muchos años, no a lo mejor al físico que me encantaría tener, pero poco a poco ha sido ir empezando, ¿no? Y sé que hay días torpes, hay días bastante torpes, días que de plano no veo nada, ¿no? Y los primeros meses son fatales porque de repente era enfrentarme a la báscula y decir, no se mueve nada, no se mueve nada, o sea, y a veces era hasta traumático, caótico llegar y decir es que pues no hay cambio, ¿no? No hay cambio y eso
pues desmoraliza, me hacía sentir otra vez que no empezaba. Pero el cuerpo al final termina adaptándose un poco, ¿no? Creo que el cuerpo al final empieza a pedir esos momentos de estar tranquilo, ¿sabes? Llegó un momento en el cual me di cuenta que pues la disciplina no era que de un día a otro ya iba a hacer las cosas bien. De hecho, hubo un tiempo en el cual hasta iba con una persona al gimnasio y me sentía bastante acompañado, que más adelante por cosas de decisiones que tomé, pues esta persona ya no estuvo, ¿no? Pero me di cuenta que me gustaba compartir mis procesos, mis progresos con personas, ¿no? Con amigos, con personas cercanas, con los cuales hablaba de ellos y les decía, oye, pues me está yendo chido, ¿no? Y poco a poco fui metiéndome en esta mentalidad de que el gimnasio tenía que ser algo al cual quería ir. Ya no era necesito ir, quiero ir, ¿no? Y a veces es esta parte, ¿no? De que, oye, pues de los 7 días a la semana me propongo ir 6 y termino yendo 5 o 4, ¿no? Y sé que no es perfecto, pero pues de hacer 4 días a no hacer nada, para mí pasó eso de ser un 0 a 100, ¿no? Y me acuerdo un día que yo en mi trabajo me inscribí a una carrera, ¿no? De 10 kilómetros. Una parte de mí decía, cuando estaba en la inscripción, estaba anotándome y decía, me anoto a los 5 y dije, ve por todo, anótate a 10, ¿no? Porque nunca había corrido. O sea, en algún momento de mi vida corrí, en algún momento de mi vida hice un poco de deporte, pero ya tenía años, yo creo que unos 8 o 9 años que no hacía como un deporte consciente, justo por esta idea de que no tengo tiempo. Entonces, cuando empiezo a acercarme a querer hacer esta carrera o me anoto esta carrera, me acuerdo que ese día pues yo me emocioné, ¿no? Y dije, güey, va a ser algo muy chido, ¿no? Me veía y me visualizaba corriendo esa carrera y llegar a hacerlo, ¿no? Pero otra parte a mí me decía, ¿no? Se lo comentaba a algunos amigos en el trabajo, me decían, oye, pues es que es mucho, creo que te hubieras inscrito a la de 5 y me hacían dudar, o sea, realmente yo dudaba de mi decisión, dudaba de si había sido lo correcto, si lo había hecho bien, si realmente había tomado una buena decisión. Y tal vez no, pero más cuando me acerqué con mi coach y le dije, oye, me inscribí a una carrera, es en un mes y pues quiero correrla, ¿no? Y me dijo, ¿de cuánto es? Le dije, de 10. Me dijo, pues no has corrido nada, no vas a lograrlo. O sea, fue su respuesta inmediata. Y ahí una parte de mí, creo que una parte rebelde dijo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque estoy decidido a hacerlo, estoy decidido a que lo voy a cumplir, ¿no? Y a lo mejor ahorita que te platique más adelante cosas, hubieron malas decisiones en mi entrenamiento, ¿no? Yo solamente seguía entrenando porque también ya empezaba a ver cambios físicos en mí, empezaba a ver más músculo, más forma, más condición, aguantaba más tiempo, o sea, muchas cosas, ¿no? Y empezaba a verme y cuando me dijo mi coach que tenía que bajarle a los pesos, pues una parte de mí dijo, no, no puedo bajarlo porque pues en teoría es algo que estoy haciendo, ¿no? Estoy haciendo por mí y pues no puedo bajarlo en este momento, ¿no? Y me dijo, no, pero pues es que necesitas hacerlo, o sea, necesitas hacerlo para pues ir mejorando la velocidad, que no sé qué. Y ahí pues es otra parte donde me doy cuenta de la necesidad de poder hacerlo, ¿no? De poder confiar en lo que me decían, aunque yo no lo viera. Entonces, pues cambiamos la rutina, cambiamos cosas, ¿no? Me empecé a preparar. Más que nada mentalmente me estaba preparando y justo un día antes de la carrera tuve una reunión que duró bastante tiempo. Duró hasta las 4 de la mañana, creo, ¿no? Por algunas cosas que yo hago. Y en esta, yo me acuerdo mucho, o sea, me encontraba molesto porque era la excusa perfecta para no ir. El estar cansado, el estar desvelado, el no haber dormido, descansado bien, ¿no? Porque pues claro, cuando antes de hacer una carrera te pones a ver a un buen de influencers fitness que te dicen que un día antes de tu carrera descanses, que vayas bien, que desayunes, que todo este tipo de cosas. Y yo no hice nada de eso. Yo solo me aventé, ¿no? Me acuerdo que antes de salir del lugar en donde estaba, entré al baño y me vi al espejo, me vi cansado y me dije algo. Con la molestia que yo tenía en ese momento, me volteé a ver a los ojos y me dije, mañana o en un rato vas a correr y lo vas a hacer por ti,
por nadie más, porque tú decidiste, tú decidiste hacerlo, tú vas a respetar lo que quieres hacer, tú vas a respetar lo que decidiste, porque fue una decisión tuya. Y entonces, con esa como motivación, llegué a casa, me dormí media hora, mi roomie, Shivani, que me ha acompañado y que me acompañó mucho, eh, me despertó y me dijo, ya es hora, acabas de llegar, ¿verdad? Y le dije, sí, dormí media hora, me paré, me bañé, agarré mis cosas, ¿no? Número, todo lo que nos dieron del kit de la carrera y me fui con ella. Y creo que esa es otra parte principal, ¿no? O sea, estas cosas no las he hecho solo, ¿no? Ella me ayudó, me acompañó, estuvimos platicando en el camino, llegamos, ¿no? Calentamos, me explicó ya cómo, ¿no? Porque ella ya ha corrido previamente, entonces ella me empezó a explicar un buen de cosas. Y cuando me explicó todo lo que tenía que hacer, dije, no estoy listo, no estoy listo. Me acuerdo mucho, ¿no? Estábamos ahí en Reforma, en la Ciudad de México, y se escuchaba, ¿no? Como el himno, todo el movimiento, ¿no? Veía gente muy preparada, gente con tenis muy buenos y así. Yo me había comprado recientemente unos tenis que encontré baratísimos y pues dije, con esos voy a ir a correr, porque es porque son para correr. Grave error, ¿no? Y más adelante lo sabrás. Pero llegó un momento en el cual estaba ya por salirme, o sea, a salir de la carrera. Salió el primer grupo, que eran los que eran de 21 kilómetros, creo. Y después salíamos nosotros, los de 10 kilómetros. Y cuando anuncian la salida, mi mente empezó a decirme, no puedes, no lo vas a lograr. O sea, no sé en qué te metiste, pero no vas a poder hacerlo. Y entonces empecé a dialogar mucho conmigo. Me acuerdo que mientras iba acercándome, o sea, iba empezando, mis pies empezaron a decirme no, mi cuerpo empezó a decirme no, mi mente empezó a decirme que no lo iba a acabar. Y me acuerdo que Shivani solamente iba al lado mío y me iba diciendo, sigue, sigue, sigue. Y con eso iba, con esa mentalidad, ¿no? Ya me había dicho, no intentes correr rápido, es a tu paso, esto no es contra nadie, es contra ti, y solo mantén el paso, mantén el paso, mantén el paso. Y fui manteniendo ese paso. De repente sentía esta sensación de que alguien te rebasaba y decir, me está rebasando, ¿no? Pero pues nada, o sea, era como, calma, no pasa nada, cada quien está corriendo su propia carrera. Y seguí corriendo. Esta pelea duró como 3 kilómetros. No podía parar, ¿no? Pero de repente veía los números de los kilómetros y algo me decía, estás logrando. Iba cobrando cada vez más fuerza y me decía, estás lográndolo. No te sientes cansado. No estaba diciendo, avanza. Solo importa que acabes. Te dijiste que ibas a acabar, acaba. Solo es eso. Entonces me fui esforzando cada vez más, ¿no? Me fui esforzando, creo yo, a lograrlo. Y en eso mm, recuerdo llegar al, al kilómetro 6, creo, según me acuerdo. Era una subida y me acuerdo que en ese momento Shivani empezó a dolerle la cadera y yo empecé a darle ahora a ella fuerza, ¿sabes? Fue a decirle, güey, sí podemos, vamos a hacerlo juntos, empezamos juntos, vamos a terminarlo juntos, vamos a hacerlo juntos. Y empecé y como que mi mentalidad empezó a cambiar. O sea, yo traía ya ampollas en los pies porque es mala idea usar tenis nuevos en una carrera. Es malísima idea porque tu pie no está acostumbrado por muchas cosas. Y me salieron ampollas, pero yo no quería parar. A pesar de que estaba el dolor físico, no quería parar, quería seguirlo haciendo. Entonces me fui esforzando y de repente fue, no sé cómo pasó. Llegué, llegué a la meta. Llegué a la meta y solo había pasado una hora y cacho. No me importa el tiempo que hice, pero lo que me importa es que la terminé. Y eso era lo máximo. Yo no creía que fuera capaz de hacer eso, ¿no? Yo no creía realmente que realmente pudiera hacer algo como eso. Pero pues al final se logró. Mi cuerpo ya estaba listo. Solamente yo no confiaba en que pudiera lograr las cosas. Si lo vemos de alguna manera ya estaba ganada esa carrera por el simple hecho de haberme parado y de haber ido y de haberlo intentado. Mucho antes ni siquiera lo hubiera hecho.
pero es hacerlo, ¿no? Poco a poco ha sido que me ha motivado, ¿sabes? A correr más. Hace unos meses volví a correr y reduje un poco el tiempo, pero lo que pasó en esa segunda carrera fue maravilloso porque a partir del kilómetro 7 solo se me vino unas ganas de llorar inmensas que no podía parar y no podía contener. Y recuerdo que solo me aventé un kilómetro completo llorando, pero en una situación de ansiedad estás luchando contigo porque estás alcanzando lo que tú buscas, estás alcanzando lo que quieres y estás enfrentándote a ti. Eso me ha motivado a seguir yendo al gimnasio, me ha motivado a tenerme que esforzar y hacer cosas cuando a veces no quiero, cuando muchas veces no quiero hacer nada, pero pues a veces solo es, ve, hazlo, esfuérzate, inténtalo, ¿no? A veces también es saber entender que todas estas decisiones han sido mías, no han sido ya motivadas por nadie, me han acompañado personas, pero a estas personas no les rindo cuentas de si lo hago o no lo hago, ellos no se ven beneficiados si lo hago o no lo hago. Al final el único con el cual tengo que quedar bien en esto es conmigo, no con los demás, porque nadie se da cuenta realmente del beneficio que se empieza a obtener con esto, solo yo. Hoy he aprendido a saber descansar, a saber escucharme, a saber parar y darme momentos sin culpa, ¿no? Este fin de año me la pasé con mi familia y con amigos y había días en los cuales me decía, pues de todos modos el gimnasio está cerrado, no voy a ir, mejor me la paso y disfruto con mis amigos. Ahí es en donde he logrado entender que la disciplina se vuelve una herramienta no solamente de constancia, sino de esfuerzo y de autocuidado, de respeto, de cuidarnos y que si eres como yo que de repente empiezas con estas ideas de que no puedes cuidarte o no te amas lo suficiente, pues el simple hecho de poder respetar una decisión tuya, eso ya es mucho autocuidado, eso ya es mucho, ¿no? Pero también obligarnos a salir y hacer cosas. Yo creía que todo esto me estaba pasando por cuestiones mm, de la propia vida, ¿no? De esta etapa de los 30 de que empiezas a tener tu crisis, pero no fue realmente ese tema, ¿no? No fue realmente entrar en la edad. Creo que fue más bien una crisis de identidad y de decisiones, de saber elegir qué era lo que yo quería para mí y dejar de postergar, ¿sabes? Dejar de estar buscando excusas para no hacerlo o la validación externa para empezar a hacerlo. Fue empezar a hacerlo porque yo quería y nada más. Fue solo eso porque yo quise empezar, porque estaba harto y era de ya es momento. Yo no creo que haya cambiado por cumplir 30, cambié porque decidí no seguir huyendo de mí mismo, no seguir huyendo de todo esto. Y pues tengo mucho tiempo queriendo hacer esto, queriendo narrarte un poco de esta historia y poder darte un paso a lo que he estado peleando en mi cabeza todo este tiempo, ¿no? Y siempre está. No creo que haya una solución específica para todos, pero creo que hay decisiones en las que hoy nos estamos fallando. Creo que hay promesas que no estamos respetando. Creo que ahí es en donde perdemos mucha credibilidad en no respetarnos ni siquiera a nosotros mismos. Y yo hoy quisiera que más allá de irnos motivados o terminar esto motivado, es solamente preguntarnos qué promesa pequeña podría empezar yo hoy a respetar, ¿no? Qué cosa tan pequeña como solo tender mi cama, solo bañarme, solo salir a caminar un rato, te podrías empezar a respetar, porque al final la disciplina no nos hace estrictos, ¿no? La disciplina más bien empieza a devolvernos la confianza a nosotros mismos, en nosotros mismos, y en que si te propones algo o si dices algo, lo vas a hacer porque quieres. Ayer comencé a leer un libro sobre el código Bushido, porque me encantan los samuráis, y hablaban sobre algo del respeto y de la honestidad absoluta, que eso se volvió un tema de poder decir, no necesitar promesas, no necesitar decirle a alguien confía en mi palabra,
Solamente es un tema de porque lo dije, lo voy a hacer. Y creo que más allá de cualquier otra persona o cualquier persona a la cual le pudiéramos decir esto, creo que es un tema que tenemos que decírnoslo a nosotros mismos y empezar a respetarnos. Creo que ahí yace realmente mucho de todo, ¿no? Solo comenzar. Respétate y respetarnos. Creo que ahí empezamos todo. Y pues nada, esto fue este pequeño extracto de mi mente, de lo que hablo conmigo mismo y de cómo llego a veces a conclusiones extrañas. No, no son respuestas, solo son más preguntas y que tal vez te puedan ayudar a saber que tal vez un simple movimiento comienza a generar el músculo que buscas y que después te va a ayudar. No camines solo, no camines sola. Mejor esforcémonos para encontrar personas que nos acompañen en el camino. Gracias por escuchar.